Y ya estamos al aire, ya. Perfecto. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo con una invitada muy especial, Amira Valle, que me encanta todo lo que ella hace. Ay, sí. Y el programa es acerca de mindfulness, pues para niños de 3 a 90 años. Exacto, nada más de 3 a 90 años. Como siempre, Ale nos va a hacer el favor de Sí. decir todas las características. Bienvenida, Amira, es verdaderamente un placer. Estamos muy contentas, Leti y yo, por este tema motivante, tierno, muy que tiene que ver con la educación. Ahorita se van a enterar de todo. Bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Amira Valle es graduada con honores de la licenciatura de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de posgrado en la Universidad Iberoamericana. Es experta en mindfulness en educación, certificada internacionalmente. Ha realizado investigación sobre los efectos de la meditación en el cerebro. Es decir, ella tiene toda la información científica de qué es lo que le sucede a tu red neurológica cuando meditas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy lindo. ¿Qué le pasa a los niños? ¿Por qué es importante darle esta técnica a los niños y a los maestros de los niños? Amira nos va a platicar toda la experiencia que ha desarrollado en este sector, que es verdaderamente maravilloso. Practica la meditación desde hace más de 2 décadas y dirige un diplomado de mindfulness en educación básica. Es decir, ella es formadora de maestros para el servicio y para la atención de los niños. Bienvenida, Amira, con este currículum que además me quedé corta porque es mucho más extenso. Es un verdadero placer tenerte invitada en el programa. Y platícame, ¿por qué una química? ¿Por qué hace una química estudiando meditación? ¿Cómo llegas a esta parte de tu vida? Bueno, cuando estaba yo recién egresada de la Facultad de Química, pues trabajaba ahí haciendo pues cuestiones de química, investigación ahí, pero en mi vida personal yo empecé a ir a Casa Tíbet a aprender meditación en el 1990, casi recién abierta Casa Tíbet. Wow. Fui ahí y bueno, me pareció fascinante, ¿no? Cambió mi vida. Y después, de manera aleatoria, llegó un libro a mis manos, que después platicamos sobre ello, un libro de Jacobo Grinberg Silverbaum, que era un gran investigador, un gran neurofisiólogo muy reconocido en la UNAM y en México, que se dedicaba precisamente a estudiar los efectos de la meditación en el cerebro. Wow. Y me encantó su libro, me pareció fascinante que un científico de tanto renombre se dedicara a estudiar temas que en esa época eran tabús. Estamos hablando de los principios de los años 90. Y entonces un día fui y le toqué la puerta. Y le dije, ¡Guau! quiero trabajar con usted. ¡Ay, qué bárbara! Y me entrevistó y cuando supo pues que era investigadora y que además era practicante de Casa Tíbet y muy amiga de Tony Karen, me dijo, perfecto, porque queremos estudiar precisamente lo que pasa en el cerebro de los lamas cuando meditan. ¿Qué y así fue que entré a trabajar en el ahí. cerebro de los lamas? Entonces, Qué maravilla, es como meterte a otra dimensión, ¿no? Estudiar el cerebro de un meditador. Fue una cosa fabulosa trabajar ahí. Me puedo imaginar. Sí. ¿Y de ahí te inspira la vida? Pues sí, de ahí en otro programa te platicaré, Sí, pero sí. Jacobo desaparece en diciembre del 94 y la UNAM cierra nuestro laboratorio. Desaparece, Entonces, querida Leti. Vamos a hacer un programa especial en octubre sobre Jacobo Grinberg con nuestra querida invitada para que nos platique esta apasionante historia y además esta gran interrogante. ¿Qué pasó con este hombre, verdad? Fue apasionante, fue maravilloso, marcó mi vida. Saliendo cuando cerran el laboratorio porque desaparece Jacobo, entonces ya tuve mis hijos y años después me fui a vivir a Miami. Estando en Miami, mis hijos eran muy pequeñitos y entraron en un colegio Montessori maravilloso y pues decidí estudiar educación Montessori mientras mis niños estaban ahí. Y entonces entré a trabajar como educadora con niños
chiquitos, diferentes edades, en una escuela Montessori, y estando como educadora, me invitaron a un congreso que era Educación para el Nuevo Milenio, cómo formar ciudadanos globales para el Nuevo Milenio. Y estaba patrocinado por el Mind and Life Institute, que fundó el Dalai Lama. Wow. Entonces, los más grandes investigadores en neurociencias, en antropología, de las mejores universidades de Estados Unidos y Europa, participan. Entonces fui a este congreso que trataba sobre los problemas de la educación en los Estados Unidos. Yo vivía en Estados Unidos y hablaban pues sobre el burnout de los maestros, sobre el déficit de atención, la gran violencia que hay en las escuelas de Estados Unidos y cómo no encontraban estrategias para mejorar esta problemática. Claro. Por un lado, los educadores hablaban de esto y por otro lado, los neurocientíficos estaban hablando de algo que en aquella época era muy recientemente descubierto, la neuroplasticidad. Exacto. Y cómo todas estas prácticas de mindfulness pueden ayudar a los niños a generar y a fortalecer conexiones neuronales que les ayudan a tener mucho mayor capacidad de enfoque y atención, regulación emocional, empatía, compasión. Wow. Y como yo ya llevaba muchos años practicando meditación, pero quería algo que fuera fácil de transmitir a los niños. Lo que yo practicaba era un poco complicado para un niño chiquito y entonces me pareció fascinante que estas prácticas meditativas fueron extraídas y puestas de una manera secular, es decir, fuera de cualquier entorno religioso, para que cualquiera las pueda aprender. Exacto. Métodos de entrenamiento del cerebro. Que tiene que ver con el cerebro, no tiene que ver con ninguna ideología, no tiene que ver nada. Son metodologías de entrenamiento de la atención, metodologías de entrenamiento del corazón, de la emoción, y que son milenarias, pero que recientemente se han puesto y planteado en una forma secular completamente, es decir, claro, fuera de cualquier religión. Claro. Entonces me quedé encantada con esto y fue cuando decidí dedicarme a mindfulness en educación. Entonces en Estados Unidos estudié mi especialidad de mindfulness en educación y posteriormente me certifiqué en los diferentes programas que habían para enseñar mindfulness en diferentes grados escolares. Y fue así que empecé. Entonces, una mujer que primero estudia algo de ciencias, bueno, ciencias, ¿no? Química, después se hace educadora Montessori, después se hace especialista en meditación, después se hace, bueno, antes en el Inter, y después se hace especialista en educar para ayudar a educar. Exactamente. Es decir, es formadora de educadores en un tema tan cuestionado en una época, tan criticado a lo mejor porque tenía esta característica de la religiosidad, ¿no? De la religión, tan abandonado, pero con un gran potencial, porque un cerebro estable nos da la posibilidad de absolutamente todo. ¿Estás de acuerdo? Claro, y precisamente como tú lo dices, por eso se llama así mi libro y mi programa, El regalo del elefante, porque se dice que la mente, el cerebro es como un elefante poderoso, te da la posibilidad, como dices, de ir a donde tú quieras, es lo más majestuoso que tenemos. Pero si no está entrenado, entonces pues no te lleva a ningún lado y hasta puede destruir la aldea. Entonces lo principal para poder sacar todo el potencial de tu mente es entrenarla, que sea dócil, que vaya a donde tú la quieres dirigir. Y por eso fue que me inventé la historia del regalo del elefante. En uno de los años en que trabajaba yo en escuelas en Estados Unidos, me tocó de coincidencia puros niños chiquitos. Y entonces no había ni un programa específico para enseñar esa edad. Y fue cuando recurrí a esta analogía y dije, ay, pues tengo que inventarles una historia para que se les haga entretenido esto, si no, qué aburrido, vamos a aprender a entrenar tu mente. Pues, no. Sí. Entonces inventé este personaje que se llama Rumi, que es un bebé elefante, y inventé una historia donde el bebé elefante está en una trampa de un cazador y dos hermanitos lo rescatan y lo tienen que entrenar para regresarlo a su manada. Wow. Entonces, con esta trama
puedo introducir todas las prácticas del entrenamiento de la atención y del entrenamiento del corazón en una historia, en un cuento. Entonces a los niños les gusta porque se involucran con la historia, pero además al final de cada capítulo está el ejercicio donde pongo cómo el niño lo puede hacer en casa. Entonces fue así, justamente con lo que tú estabas diciendo, que surgió la idea de esta historia, del regalo del elefante. Qué manera tan linda, didácticamente hablando. Leti es maestra, es maestra de la Facultad de Derecho, es doctora en Derecho, entonces tiene una gran experiencia en el tema de dar clases. Qué bonita manera, Leti, de enseñar a través de metáforas, ¿no? Fíjate que es maravilloso. Yo creo que ahorita ya las nuevas técnicas de enseñanza están cambiando. Sí. Así es. Tienen que cambiar. Es forzoso que cambien, claro. Porque, sobre todo para los niños, bueno, nosotros como mamás lo vivimos, ¿verdad, Ale? Los sacas de un lugar de confort a los niños y los llevas con una persona pues extraña. Y por eso se les hace tan dura el aprendizaje, ¿no? Sí. Claro. Porque hay unos clichés o determinadas reglas que rigen al maestro tradicional, que les hacen muy difícil el aprendizaje a los niños, ¿no? Y el aprendizaje a los jóvenes, adolescentes Así igual. es, se queda ya como ahí una marquita, ¿no? Sí. Si tú ves un salón de hace 100 años, es el mismo de ahora, ¿no? Sobre todo, llegas a un salón de escuela pública, de la UNAM, pues es así, el cuadrado, el maestro al frente, las sillas todas aquí, y el maestro hasta en una tarima para demostrar como que hay superioridad, ¿no? Y lo que se debe de demostrar, ya no está funcionando esto del triángulo, sino debe de ser el círculo en la educación, el círculo. Mira, justo estamos viendo una imagen, Leti. Son algunas fotos de algunos grupos con los que he trabajado. Miren nada más qué cosa tan hermosa. Estamos viendo tanto en escuelas públicas como... Me decías afuera que tienes todo un programa piloto ya instrumentado en una escuela en Guadalajara, ¿verdad? Así es. Primero empecé a trabajar directamente con los niños. Ajá. Fue como surgió la historia. Ya que escribí el cuento, entonces lo hemos aplicado en diferentes escuelas públicas y privadas de Miami y de la Ciudad y de México, en Aguascalientes, en Guadalajara, en León, en la Ciudad de México, en escuelas públicas y en escuelas privadas. Wow. Funcionó bien, pero no me puedo replicar tanto como para ir yo y enseñarlo. Y me di cuenta que los maestros, para poder ser exitosos, necesitaban ciertas herramientas. Entonces fue como diseñé este diplomado del que te platicaba, que es un diplomado en enseñanza de mindfulness en educación básica. Es decir, cómo enseñar mindfulness, las metodologías del entrenamiento de la atención, de la conciencia plena, a niños desde preescolar, primaria y secundaria. Este primer diplomado es para educación básica y está avalado por el posgrado de medicina de la UNAM. Fíjate nada más, Leti, avalado su diplomado por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es decir, traes tú un soporte maravilloso. Pero aparte estoy viendo cómo te integras también en círculos con la participación, la interactuación maestro y alumno. Claro, que esa es la educación del futuro. Esa es la educación del futuro, lo que decías hace un momento, ¿no? Sí. Ya tenemos que romper estas barreras del maestro allá, los niños en filita así. Acá estás, todos somos parte de. Integral. Y platicábamos también antes del programa todos los problemas sociales a los que nos estamos enfrentando. El famoso bullying, que ahora está tan de moda, pero que ha existido toda la vida. La violencia intrafamiliar, que llega los niños a la escuela ya con un tema ahí de abandono, de maltrato, ya llegan con temas emocionales. Además se enfrentan a temas emocionales dentro del aula y en las primeras etapas de la vida escolar, ¿no? Entonces me decías, Amira querida, que por eso tu interés de formar a los maestros. Así es. Un buen maestro necesita captar también la parte emocional de su alumnito, ¿no? Así es. Para ayudarlo a elaborar,
Claro, todas sus vivencias. Así es. Así es. Y es por esto que debe de haber esta revolución en la metodología de la enseñanza. Sí. La enseñanza tradicional es la atención se tiene que centrar afuera, en lo que el maestro enseña al alumno. Pero si el alumno no está listo para dirigir su atención hacia afuera, nunca va a aprender. Y los maestros tienen que entender que es el alumno quien decide dónde va a dirigir su atención, hacia adentro o hacia afuera. Y si tiene problemas no resueltos en su interior, obviamente su atención va a estar dirigida hacia, se pelearon mis papás esta mañana, ¿qué me voy a poner para ir a la fiesta? No tengo zapatos, me peleé con mi mejor amigo, rompí con mi novio. Todas estas vivencias emocionales son mucho más poderosas para jalar la atención del alumno. Entonces, es importante que el maestro aprenda precisamente que la atención puede dirigirse y hacia donde tú diriges tu atención, decía William James, donde tú diriges la atención constituye tu realidad. Entonces, el maestro tiene que aprender primero a la práctica personal, mindfulness personal, aprender a estar en el momento presente y darte cuenta de tus propios procesos internos, de tus detonadores emocionales y sobre todo cuando estás en un grupo. Cuando estás en un grupo es como una orquesta, todos son importantes, pero primero el director tiene que tener un control de sí mismo, darse cuenta de qué está pasando en él para poder interactuar con los niños. Así es. Entonces, estas son algunas de las herramientas que damos en el diplomado, precisamente el arte emocional de la enseñanza. Imagínate en qué tipo de mundo nos convertiríamos si todos y cada uno aplicáramos esta técnica en casa, en la escuela. Sería otra sociedad. Sí, sería otra. Cuando yo me di cuenta mucho en preescolar, los niños a veces, cuando se abre la puerta, salen corriendo. Fíjate, sí. Como que sienten como si estuvieran aprisionados. Así es. Entonces, qué maravilloso que puedas haber estudiado y conocido la forma de atraer la atención de los niños de esa edad, que es muy difícil. No, hombre, sí. Y es precisamente pues lo que queremos enseñar a los niños, ¿no? Entonces, este diplomado que te platicaba consta precisamente de primero el entrenamiento del profesor, de mindfulness personal, después la parte emocional y después ya lo que es la pedagogía y la filosofía de mindfulness en educación. Es decir, estrategias de manejo de grupo, los periodos sensibles de los niños. O sea, muchas veces los maestros pretenden de un niño algo que su cerebro todavía no está maduro para realizar. Sí. Entonces, pues a cada edad, ¿qué es lo que más llama la atención al niño y cómo puede aprender de una mejor forma? Todas las competencias que se quieren enseñar a través de las prácticas de mindfulness, la secuencia que debe de seguir, la estructura de una práctica, los objetivos. En este grupo piloto que te platicaba, había profesores de todas las asignaturas, de educación física, de matemáticas, de español. Y entonces, dentro de tu propia materia, ¿cómo puedes entrenar la atención? Vamos a un corte comercial. Con esto regresamos. Muchas gracias. No se vayan. Gracias. Qué interesante. Qué bonito. Ahora Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Tayari. Tayari significa nuestro corazón. Es un espacio terapéutico cuyo objetivo es dar tratamiento a diferentes trastornos psicológicos, tales como ansiedad, ataques de pánico, depresión, estrés. Una de las técnicas usadas es la psicoterapia cognitivo-conductual. Tenemos también la terapia bioenergética o terapia esquío. La medicina bioenergética o medicina cuántica es un sistema único que aplica las más avanzadas tecnologías para dar tratamiento a diversos padecimientos. Estamos de regreso en Sabiduría y Misticismo con un invitadito hermoso. Él se llama Rumi. Y hemos estado hablando mucho, Amira, de mindfulness. Mindfulness, ya tuvimos un programa de mindfulness, pero de todos modos, ¿qué es mindfulness? Sí, pues mindfulness, como lo define Jon Kabat-Zinn, es aprender a poner atención a propósito, es decir, deliberadamente, a lo que está ocurriendo en este momento, en el momento presente, con una actitud de apertura y de no juicio, sin juzgar las cosas. ¿Y qué está ocurriendo en el momento presente? Pues todos mis procesos internos, mis pensamientos, mis emociones, todo lo que estoy percibiendo a través de mis sentidos, pero también mi entorno. Entonces, darme cuenta de mí mismo y a la vez darme cuenta del otro. Wow. Entonces es como ampliar la conciencia, ¿no? Aquí yo puedo, pues, por ejemplo, practicar tantito y entonces hasta capto a Christopher que está atrás de la cámara. Entonces, y los capto a ustedes y me capto a mí misma y estoy en un proceso de atención plena. Claro. ¿Mindfulness se hace con ojos cerrados o con ojos abiertos? Bueno, hay dos tipos de prácticas. Una es la práctica formal y otra es la práctica informal. Okay. Todo es un entrenamiento a que tu atención esté en donde estás tú. A que tu mente esté donde tú estás. Hay estudios que dicen que el 47% del tiempo nuestra atención está en otro lado. Sí. Que no es lo que estamos haciendo. Entonces, traer tu atención al momento presente. Las prácticas formales son prácticas que haces tú de preferencia todos los días por un periodo determinado de tiempo, que puede ser 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, depende de tu tiempo, de tus habilidades, y lo haces en tu casa, sentado en un cojín de meditación, o en tu silla, o en tu cama, o lo que quieras. Y eso es un tiempo que tú dedicas específicamente a entrenar el fortalecimiento de, digamos, tu músculo de la atención. Hay otro tipo de prácticas que se llaman informales. Estas prácticas informales se llevan a cabo durante todo el día. O sea, porque pues ¿cuántas horas estamos? A lo menos 12 horas comiendo, caminando, interactuando. Entonces hay toda una gama de prácticas que se llevan a cabo en tus actividades cotidianas, como por ejemplo comer con atención plena, Claro. caminar con atención plena, los movimientos atentos, Claro. Darte cuenta de los colores cuando estás manejando, por ejemplo. Claro. Voltear a ver tu mano y recordar que tal cosa. Claro. Voltear a ver tu atención cada vez que oyes el sonido de tu texto en el teléfono. Cosas así son un montón de prácticas que lo que hacen es fortalecer tu músculo de la atención. Traer tu mente a casa hasta que se te va convirtiendo en un hábito. Claro, por supuesto. Es que este tema de la mente dispersa y de tantas cosas que nos llaman la atención o pescan nuestra atención o queremos resolver tantas cosas, la cunita de la ansiedad, ¿no? Estamos con prisa, estamos haciendo y no estamos donde necesitamos estar y no estamos viviendo. Exacto. ¿Qué papel hace Rumi en todo esto? ¿Cómo lo enseñas a los niños? Pues como te platicaba, decidí inventar una historia donde pudiera yo platicar sobre el entrenamiento de la mente. Rumi simboliza la mente. Ah, ¿no? muy Entonces, bien. todas las prácticas que hacemos son, pues con los niños pequeñitos me llevo los muñecos de peluche al salón de clases. Y de una manera natural, todos los niños son compasivos de manera natural. Y todos los niños aman a las mascotas. Entonces, cuando les das a cada uno su muñequito de peluche,
como que su compasión natural se abre y es una manera muy fácil de interactuar con la parte más importante del niño. O sea, elimina muchos bloqueos. Y bueno, es el personaje de la historia, el personaje principal, y los hermanitos lo cuidan, lo entrenan, le enseñan a respirar para que se le quite el miedo, le enseñan a escuchar para ver si encuentra el sonido de su mamá, lo enseñan a recorrer su cuerpo con su atención, todas las prácticas del entrenamiento de la atención dentro de la historia. Entonces es el personaje principal y pues lo llevo a los salones de clases para que los niños sea de una manera entretenida y divertida. Yo creo que eso que estás diciendo es muy importante para los adultos, saber respirar, para quitarte la ansiedad, los nervios, el miedo. No, es que normalmente no respiramos adecuadamente, estamos desconectados y estamos en respiraciones cortas, rapidísimas, ¿no? Y aquí veo otras cositas, Amira. ¿Qué son? Bueno, pues son algunos de los juguetes que utilizo en la escuela con los niños, pero me he dado cuenta que para los adultos funcionan buenísimo también. A ver. Entonces, por ejemplo, tengo aquí una lanchita, que esta lanchita simboliza nuestra mente. Y nuestra mente de una manera natural, porque así es, divaga. Claro. ¿No? Va de un lado a otro. Entonces, las prácticas del entrenamiento de la atención lo que hacen es que nos dan un ancla. Wow. Un ancla. Y entonces, ¿qué pasa cuando nuestra lanchita tiene un ancla? Si se baja el pescador por una langosta en Acapulco y deja la lanchita sin ancla, pues se sube le va. Y ya Adiós, no va a bye. estar, Y así nos pasa. De pronto en nuestra mente, solo Dios sabe dónde está. Subimos al coche, llegamos a nuestro destino sin saber cómo lo hicimos porque nuestra mente estaba en otro lado. No, y típico, bajamos las escaleras de la casa y te quedas a la mitad. ¿A dónde iba? Exacto. ¿O qué iba a hacer? ¿No? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el ancla? No va a hacer que tu mente esté completamente fija y estática en el objeto que está atendiendo, sino que va a permitir que tu mente divaga tantito, pero en un momento dado el ancla la detiene y regresa. Y en otro momento dado se va para otro lado, la detiene el ancla y regresa. Y ahora, ¿qué es esta ancla? Pues son diferentes prácticas. Una de ellas, de la que estábamos platicando, es el entrenamiento de observar nuestra respiración. ¿Y por qué observamos la respiración? Pues porque nuestra respiración, número uno, siempre la llevamos con nosotros. Siempre respiramos, dormidos, despiertos, comiendo, jugando, corriendo, siempre estamos respirando. Segunda, como bien decías, la respiración nos indica cómo nos sentimos. Claro. Si mi respiración es pausada y profunda, estoy a gusto, estoy tranquilo. Si mi respiración es acelerada y muy superficial, pues o estoy nervioso, asustado, enojado. Claro. Entonces, observar mi respiración me dice mucho sobre mí mismo, sobre cómo me encuentro. Y por otro lado, la respiración la puedo utilizar como un objeto de atención, donde entreno a mi mente a observarla, a observarla, a observarla. Si se distrae mi mente, si se va a otro lado, la traigo de regreso y entonces estoy fortaleciendo todas estas redes neuronales que me permiten tanto fortalecer mi capacidad de enfoque y atención como de regulación emocional. Oye, qué interesante. Para los niños con déficit de atención, ¿está comprobado? ¿Estas prácticas son maravillosas sirven? Estas prácticas. Está comprobado que mindfulness y todas estas prácticas desarrollan y fortalecen todo lo que es el lóbulo prefrontal del cerebro, donde tenemos la función ejecutiva. El trastorno de déficit de atención es un trastorno de la función ejecutiva del cerebro. Por lo tanto, son directas a donde necesitamos fortalecer. Ahora, mindfulness no quiere decir que si tú haces esta práctica vas a dejar a un lado cualquier otro tratamiento. Es una práctica complementaria que apoya a cualquier otro tratamiento. Entonces, obviamente no vas a prescindir de un diagnóstico médico ni de un medicamento si es necesario. Pero no siempre es necesario. Y aun cuando esté el medicamento, poco a poco, de forma natural, tú puedes ir fortaleciendo todos estos circuitos neuronales, fortaleciendo estas áreas del cerebro, de tal manera que a lo mejor dentro de poco necesites menos y menos medicamentos. Claro. Entonces,
siempre trabajar en conjunto con el médico, ¿no? No, hombre, qué bárbaro. O con el psicólogo. Sí, claro. Y una pregunta, cuando se distrae algún niño, ¿qué haces para atraer nuevamente la atención? Ajá. Pues mira, un ingrediente muy importante para evitar la distracción es que aquello que estás atendiendo sea entretenido, sea divertido, sea... Entonces es precisamente lo que estamos tratando de hacer. Claro. Enseñarle diferentes metodologías para atender. Ahorita no estamos, lo que estamos haciendo es enseñarle cómo regular, él mismo llevar las riendas. Es como si fuera un caballo, ¿no? Un caballo, primero tienes que domarlo y aprender a llevar la rienda y entonces lo traes de regreso. ¿Cómo? Pues atendiendo tu respiración, por ejemplo, atendiendo las sensaciones corporales, atendiendo los sonidos, de tal forma que tú ya estás de nuevo en control de tu atención y después la aplicas al conocimiento que quieres adquirir, a la clase de matemáticas o de ciencias o de derecho. Entonces, por ejemplo, las respiraciones son profundas, ¿no? Me imagino. Bueno, en el entrenamiento de mindfulness se enseña en un principio a ver las cosas tal como son. Es decir, mi respiración tal como ocurre de manera natural. Todos sabemos cómo respirar sin controlarla, meramente notando cómo está ocurriendo. Observando la respiración, poniéndole atención al proceso respiratorio. Exactamente. Ahora, también hay diferentes metodologías para precisamente entrenar a una respiración mucho más profunda que se le llama respiración diafragmática. Exacto. Lo que se ha encontrado es que esta respiración diafragmática dispara un mecanismo del sistema nervioso autónomo que regula a mi respuesta al estrés. Mi respuesta al estrés activa lo que se llama el sistema nervioso simpático y la respiración profunda el parasimpático, que de manera natural regula al simpático y entonces mi organismo entra en un equilibrio de nuevo. No, hombre, qué maravilla. Y todo nada más con la respiración, es una cosa maravillosa. Pues la respiración es una de las herramientas principales. Pero entrenamos muchas más cosas. Claro. ¿No? La observación de las sensaciones corporales, la observación de lo que están percibiendo tus sentidos. Es que es bien importante lo que estás diciendo porque la modernidad nos separa siempre. Estamos en el teléfono, estamos en el iPad, el niño está en el juego, está en el Nintendo, está en el no sé qué. Se ha hecho una cultura por estar afuera. Exactamente. Y necesitamos regresar al original, al orden, que es el orden está dentro. Exacto. El equilibrio está aquí. Y tenemos que enseñar al niño a encontrar un lugar de paz dentro de sí mismo. Claro. Porque en esta ciudad y en nuestro país es urgente que tengamos paz. Y la paz primero la tenemos que cultivar en el interior, pero para ello necesitamos voltear a nuestro interior, encontrar ese lugar de contacto conmigo. Claro. Los niños de hoy, como dices, con tantos electrónicos y todo, están completamente desconectados de sí mismos, no están en contacto con su propia experiencia. Y eso es lo que es. Y decíamos algo muy importante antes de empezar el programa, el tema de la violencia, la sociedad que vivimos, la amenaza constante, el estrés que eso le provoca a los niños, es darle un giro total a nivel social. Así es. Esa es tu propuesta. Esa es mi propuesta y con mucho gusto podemos platicar sobre qué pasa en el cerebro con la violencia y para qué nos sirve mindfulness. No, hombre, qué belleza. Es todo un tema maravilloso. Es que como dice Ale, y pues que luego yo le digo mi sensei en estas materias, realmente la meditación profunda es una cosa fabulosa. Claro. Cuando somos bebés, y digo, podemos ver a cualquier bebé, vemos cómo ellos suben y bajan su pancita. Para respirar. ¿Es nuestra respiración natural? Es nuestra respiración natural y conforme vamos creciendo, la vamos perdiendo ante la vida que es muy acelerada, ¿no? Pero pues los niños como que tienen momentos muy en paz, están viendo muy fijamente al techo y están respirando profundamente.
Entonces, ¿qué están haciendo? Están meditando. De forma natural. De forma natural. Sí. Eso es maravilloso. O a Ahí veces es nos donde- quedamos así como medio osidos, respirando profundo Sí. y no nos damos cuenta que estamos meditando de forma natural. Exactamente. Se nos ha olvidado. Tenemos que regresar, Ujú. ¿no? Así A esa meditación, esa concentración y respiraciones profundas, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, este bebé elefante, uno de los ejercicios es, se acuestan los niñitos, y sus piernitas dobladas, y entonces se colocan al elefantito en la Así. panza, Ujú, acostaditos, y entonces les enseñas a arrullar al bebé elefante con tu pancita. Entonces, Inhalas y exhalas. y exhalas. Y lo ves Qué como sube y baja. maravilla. ¿Dónde está tu atención en el elefante? Pero en realidad estás observando tu Estás respiración respirando y bien. además estás haciendo una respiración profunda, como Claro. dices, una respiración hasta lo más profundo de tu abdomen. De tu abdomen. Entonces estás haciendo esta regulación, estás haciendo paz y además estás dirigiendo tu atención. Qué Este es uno linda. de los Maravilla. ejercicios. Por Linda eso, como técnica. dice Ale, recuerden, Sí. recordemos. Sí, recordemos Exacto. la naturaleza. La naturaleza y tenemos que regresar. Vamos a un corte comercial y Con regresamos. esto regresamos. Gracias, no se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Tayari significa nuestro corazón. Es un espacio terapéutico cuyo objetivo es dar tratamiento a diferentes trastornos psicológicos, tales como ansiedad, ataques de pánico, depresión, estrés. Una de las técnicas usadas es la psicoterapia cognitivo-conductual. Tenemos también la terapia bioenergética o terapia esquío. La medicina bioenergética o medicina cuántica es un sistema único que aplica las más avanzadas tecnologías para dar tratamiento a diversos padecimientos. Yo es lo que quiero. Bueno, estamos de regreso aquí con nuestro programa de Sabiduría y Misticismo con nuestra invitada muy especial, Amira Valle, y este tema de mindfulness para niños de todas las edades. Y les tenemos un regalito. Amira nos trajo 5 libros. Queremos que nos escriban en la página de Sabiduría y Misticismo y las 5 primeras personas que nos los pidan se los haremos llegar con muchísimo gusto. Muchas gracias. También nos va a anunciar el diplomado que va a dar para los educadores y vamos a tener un porcentaje de descuento para quien nos escriba, siempre y cuando sean maestros que se dediquen a la enseñanza. Sí, y para el público en general. ¿Y para el público en general? Cualquiera que quiera trabajar con niños. Perfecto. Y darles estas herramientas a los niños también. ¿Qué porcentaje de descuento les ofreces? Mira, para todos tus radioescuchas o tu audiencia es el 25% de Muy descuento. Y si son maestros que trabajan en escuelas directamente, es un 40% de ¡Wow! descuento. Aprovechen. Sí. Estábamos platicando sobre el cerebro y el pensamiento preocupante, obsesivo, el angustiante, toda esta amenaza de las situaciones violentas que hay en el país. Y traes esta botellita como metáfora. Nos decías, ¿no? La diamantina. Sí, que nuestra a ver si mente, la alcanzamos a ver en la pues, cámara. Continuamente estamos, ¿verdad?, presas de nuestros pensamientos, con este diálogo interior que no cesa y que nos lleva a angustia, a depresión, a ansiedad. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos a través de estas prácticas? Poner un momento de tranquilidad, de observación de uno mismo, de observación de tu propia respiración, de tu cuerpo. Y a través de estas prácticas lo que hacemos es que poco a poco todos estos pensamientos que nos tienen secuestrados se van calmando y generamos un espacio en nuestra mente. En este espacio lo que podemos es ver con claridad y reaccionar con mayor sabiduría. Cuando estamos presas de los pensamientos angustiantes es lo único que vemos y no podemos ver la realidad tal cual es porque solo tenemos espacio para ver estos pensamientos que nos tienen atrapados. Entonces lo primero es calmar nuestra mente, llevar nuestra mente a casa. Y después podemos entonces tener una respuesta más sabia. En vez de ser reactivos, vamos a responder ante estos estímulos. Ah, mira, con tu solo tono de voz y con observar la botella ya me tranquilicé. O sea, yo me quiero dormir. Es que es maravilloso, el tema de la clínica, ¿no? Yo con mi cuestión del consultorio, el pensamiento obsesivo, estamos secuestrados, no nos damos cuenta y estamos secuestrados de pensamientos reiterativos, de pensamientos de rencor, de pensamientos de ruidos del pasado no resueltos. Hacer esta comparación que nos trae con su botellita es regresar a casa, le dice a Mira, que es regresar a ti. Regresa a ti. Platícanos del diplomado. Bueno, ¿Cuándo lo vas a dar? Sí. El diplomado empezamos la próxima semana con el prerequisito. El prerequisito es el curso de Mindfulness Personal. Voy a dar el curso original diseñado por Jon Kabat-Zinn, que se llama Reducción del Estrés basado en Atención Plena. Son 20 horas. Va a ser en el Centro de Atención Plena, que está en las Lomas de Chapultepec. Es viernes, sábado y domingo. Viernes por la tarde de 5:30 a 9:30. Sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingo de 9:30 a 4:30. Ese es el prerequisito. Y después son 6 módulos de 20 horas, uno por cada mes. Entonces es un fin de semana al mes con el mismo formato, viernes, sábado, domingo. Y vamos a ver. Entonces el prerequisito es tener tu propia práctica para saber lo que vas a enseñar. Claro. Como saber nadar si quieres enseñar natación.
Y después los siguientes módulos son el arte emocional de la enseñanza, que es aplicar todas estas prácticas de regulación y de atención a las emociones, tanto de uno mismo como Claro, del manejo de grupo. indispensable, sí. Después es la pedagogía y filosofía de mindfulness en educación, Wow. cómo enseñar a diferentes niveles escolares, los periodos sensibles del niño, las estrategias de manejo de grupo, las prácticas que se pueden enseñar y la filosofía, esta nueva manera de enseñar, esta nueva manera de aprender, que es lo que queremos transmitir a los maestros y que entiendan el porqué. Esas son otras 20 horas. Después es el programa del regalo del elefante, basado en este libro, donde presento todos los fundamentos teóricos de cada una de las enseñanzas que hay en cada capítulo, cómo se pueden enseñar en cada grado escolar, desde preescolar hasta secundaria, todas las estrategias para enseñarlas. Y después es un módulo práctico de seminario donde los estudiantes van y enseñan directamente con niños para practicar todo lo que han aprendido y para tener un dominio del grupo y revisar, porque también, dependiendo si son maestros de asignatura, pueden aplicar estas metodologías a su propia asignatura y diseñar sus propias prácticas de enseñar atención. Y el último módulo es el arte y la ecología como métodos del cultivo de la atención, donde enseñamos desde primero movimiento, artes plásticas, teatro, danza, como métodos del cultivo de la atención y también de la integración cerebral. El movimiento y el arte son canales, carreteras que nos conectan las diferentes regiones del cerebro y hacen que el conocimiento se fije. Y por otra parte, la ecología, lo que queremos es que el niño se entienda a sí mismo inmerso en un entorno global. Claro. Donde todas sus acciones tienen repercusiones. Claro. Y puede entender cómo todo lo que hace puede afectar a nuestra tierra. Wow. Entonces, eso es maravilloso. Sí. Oye, ¿cómo funciona, pues este es uno de los juguetitos que utilizamos para enseñar a los niños. Pues es muy difícil a un niño, observa tu respiración, es algo muy abstracto, pero entonces si usas diferentes cosas como donde inhalas y exhalas, y tienes que inhalar y exhalar al ritmo que yo lo voy moviendo, o el niño lo va moviendo él solito conforme va inhalando y exhalando, es una manera indirecta de que el niño observe su respiración y pueda calmarse y pueda cultivar su atención. Estamos hablando diferentes. Perdóname, porque estamos por terminar. Estamos hablando de una propuesta que revolucionará el sistema educativo de nuestro país, el nivel de conciencia de los ciudadanos. Empecemos con los niños, empecemos con nosotros, obviamente. Trabajemos muchos con los niños. Sí, recuerden que el diplomado tiene está certificado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando de una cosa formal y avalada. Ha sido un placer tenerte en el programa. Vamos a tener otros programas con Amira. Muchas gracias, Amira. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Esperemos que a mucha gente le interese el tema. Un tema muy bonito. Sí. Y esto ha sido Sabiduría y Misticismo. Yo soy Leti Rojas. Yo soy Alejandra Satarain. Y Amira Valle. Un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. A respirar.